Buenas tardes a todas, a todos. ¿Ya comieron? Unos dijeron que ya, otros que no. Lástima por los que no. Se van a tener que aguantar un ratito más. Pero los invitamos para que nos acompañen en esta sala magistral para continuar con estas conferencias muy, muy interesantes. Y el tema que nos ha llevado hoy en día ha sido la inteligencia artificial. Para quienes han estado con nosotros a lo largo de la mañana, prácticamente de eso han ido todas las ponencias de hoy. Sin embargo, vamos a seguir hablando acerca de la tecnología, las herramientas y, por supuesto, lo que ustedes como futuros emprendedores necesitan. Nos acompaña Daniel Camacho, él es director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Talisys, para hablarnos de gemelos digitales, transformando el futuro de las pequeñas y medianas empresas. Así que quiero pedirle, por favor, a Daniel que nos acompañe aquí arriba. Le regalamos un aplauso, por favor. Más fuerte, eso. Que le dé gusto estar aquí, ¿verdad, Daniel? Muchísimo gusto y gracias por acompañarnos. ¿Cómo les fue la comida? No se van a quedar dormidos, ¿eh? No. No se pueden quedar dormidos porque va a ser una gran conferencia. Daniel, ¿me permites compartirles algunos datos sobre ti? Claro que sí, por favor. Bueno, pues Daniel es autor de libros como Tokenomics y Crypto Papers, además de tener en su haber publicaciones e investigaciones científicas reconocidas y presentadas a nivel internacional, siendo autor y creador del concepto metaestudiante, término referente a la incursión educativa y académica en el metaverso. Con más de 15 años de experiencia en tecnología, negocios, academia y también la investigación científica, actualmente dirige, como ya mencionábamos, el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Talisys, donde impulsa soluciones tecnológicas para empoderar a la sociedad. Pues a empoderarlos a ellos, Daniel, son todos tuyos. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué han escuchado? Me quiero imaginar que ya la definición de inteligencia artificial ya la tienen, la palabra, el concepto ya lo escucharon tantas veces que ya dejó de tener sentido. Hoy quiero invitarlos a que podamos abordar otro tipo de aplicaciones, que no demos por hecho herramientas que ya conocemos o usos que ya tenemos de estas mismas para poder desbloquear nuevos potenciales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de los gemelos digitales. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, una pequeña y breve introducción sobre el tema para que se puedan familiarizar con los gemelos digitales. Vamos a definirlos específicamente tanto en su aplicación de industria como en aplicaciones más mundanas o civiles que pudiéramos tener, para después hablar de un poco de lo que es el role play con gemelos digitales. Esto es una táctica que no solamente va a enriquecer su modelo de aprendizaje, sino que también van a darse cuenta cómo es multifacética y pueden aplicarla en diferentes áreas. ¿Ok? Por último, vamos a terminar con una breve instrucción de cómo se puede diseñar un gemelo digital, ¿ok? Pero para poder empezar me gustaría saber, ¿han escuchado ustedes o saben de qué estamos hablando cuando decimos gemelos digitales? Levanten la mano, ¿quiénes sí? Muy pocas personas. Excelente, porque vamos a poder aprender todos desde cero y esto va a ser más entretenido. Vamos a hablar primero de esta introducción, hablando del famosísimo impacto de la inteligencia artificial, que ustedes ya lo conocen, no tenemos que pasar tanto tiempo, pero vamos a enfatizar simplemente qué es lo que hace la inteligencia artificial. Desde sus orígenes en los años 30, en 1930, la inteligencia artificial ha tenido un solo objetivo: identificar, aprender y replicar ¿qué? Patrones. ¿Ok? Por eso estamos familiarizados con inteligencia artificial cuando nos metemos a Amazon a comprar algo. Porque si yo compré un cargador de celular, otra persona que compró un cargador de celular, ¿qué compró después? Un protector. Y es lo que nos aparece abajo como sugerencia. La inteligencia artificial ubica, detecta estos patrones, los predice y los replica. Entonces, ese es el uso principal que vamos a tener de inteligencia artificial para abordar este concepto. En este caso, son patrones que pueden predecir y optimizar sistemas y procesos. Un gemelo digital es una réplica virtual de un objeto o proceso físico. Estos elementos se volvieron particularmente famosos y útiles en industrias. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es muy obvio que no es tan fácil o tan óptimo tener un motor de 3 toneladas colgado y que tampoco es fácil poder estar desmontando o desarmando este motor. ¿Qué es lo que nos permite un gemelo digital? Pues básicamente hacer lo que hace Iron Man, tener una versión digital de algo físico que podemos maniobrar en un ciberespacio. Ahora, más allá de que sea simplemente un holograma, un gemelo digital lo que hace es replicar los patrones de comportamiento. Que si un tipo de metal, al chocar con otro tipo de metal, genera una fricción,
este gemelo digital va a replicar esta fricción haciendo que el movimiento sea más lento. No va a ser más rápido, va a ser lento, porque está replicando las particularidades y capacidades de cada uno de estos materiales. Por eso son gemelos digitales de sus contrapartes físicas. Entonces, ese es el uso, digamos, industrial que tienen los gemelos digitales. Pero, ¿cómo podríamos aterrizarlo y aplicarlo para nosotros? Bueno, necesitamos entender, primero que nada, el funcionamiento. ¿Cómo funciona un gemelo digital? Primero que nada, va a simular. ¿Qué es lo que va a simular? Va a simular procesos y comportamientos de un sistema aprendiendo ¿qué cosa? Sus patrones. Mientras más claros sean estos patrones, o mejor los puede aprender, mejor los va a replicar y mejor los va a poder seguir identificando. Es lo que conocemos como Machine Learning. ¿Se cortó? Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos vamos a regresarnos. Tenemos la simulación, que es el primer punto, pero después tenemos el análisis predictivo. ¿Qué es el análisis predictivo? Como lo están entendiendo por la narrativa que estamos manejando, es poder identificar estos patrones y predecirlos. ¿Ok? Cuando tenemos un análisis predictivo podemos anticipar, predecir y finalmente replicar patrones siendo fiel al modelo original. Esto se va a volver más importante cuando veamos algunas de las aplicaciones industriales que existen de estos modelos, de estos gemelos digitales. Y por último, para entender el funcionamiento, necesitamos comprender la optimización. ¿A qué nos vamos a referir como optimización? Bueno, la optimización es el ajuste de comportamientos para lograr la máxima eficiencia con base en los datos entregados y generados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la optimización? Que un gemelo digital va a ser únicamente tan bueno como la información que nosotros le demos. Si te doy la información de un motor y solamente te digo cuánto mide, pues no voy a poder replicarlo bien porque no voy a saber qué aleaciones tiene, qué tipo de metales, qué dimensiones, qué circunferencias, etc. Y esto es muy importante porque cuando hemos estado trabajando con inteligencia artificial, como me imagino ya conocerán, pues las respuestas de la inteligencia artificial son solo tan buenas como nuestras preguntas, son solo tan buenas como la información que nosotros les damos. Y es donde se vuelve muy importante este concepto para la interacción. Entonces, ¿qué necesitamos para que un gemelo digital funcione? Simulación, análisis predictivo y optimización. Ahora, cuando vemos la aplicación de los gemelos digitales, vamos a hablar primero de la predicción de motores de aviones. ¿Ok? El mismo ejemplo que estábamos usando ahorita de motores. ¿Qué puedo hacer con una réplica digital de un motor? Pues bueno, en lugar de tener... ¿Ustedes han visto estos videos donde prueban aparatos? Donde están en las fábricas y tienen a los carros y están abriendo y cerrando puertas, o en las fábricas de celulares y lo dejan caer, lo regresan, lo dejan caer, lo regresan, o un robot picándole. Esto es para medir cuántas veces resiste, cuántos touch acepta, cuántas veces puedes abrir y cerrar antes de que se presente una falla mecánica. Entonces, con un gemelo digital de motores, podemos cargar la información específica del motor y representar de manera fiel el comportamiento de estos materiales y del motor mismo, siendo capaces de simular, primero que nada, situaciones, de predecir sucesos y de calibrar. Ahora, primero que nada, levanten la mano. Esto suena súper futurista, ¿verdad? Poder tener réplicas fieles en cuestión digital de ambientes físicos, en este caso de motores. Pero lejos de ser algo futurista o algo que apenas se está desarrollando, pues bueno, es algo que pues ya está comercializado. Los beneficios de un software para generar gemelos digitales son muy sencillos. Tenemos un incremento en el respaldo que podemos tener de estos aparatos porque los estamos probando. Estamos probando de forma digital algo que existe de forma física. Estamos ahorrando tiempo y procesos. Segundo, estamos reduciendo riesgos. El riesgo de tener el motor prendido, de estar moviendo el motor, de estarlo calando, de estarlo revisando. Estos riesgos que todos estamos acostumbrados a conocer, ¿cómo? ¿Cómo se prueban los carros? Chocándolos. ¿Cuántos carros puedo checar chocándolos? Pues cuántos carros tengo físicamente. Pero si pudiera replicarlos fielmente de forma digital, ¿cuántos choques puedo replicar en un solo día? Sin tener que sacrificar ningún carro y ninguno de estos dummies que utilizan para simular a los humanos. Entonces, empezamos a ver la optimización que nos presentan estos modelos y estos softwares. Tenemos también una reducción en costos de mantenimiento. Al poder nosotros estar replicando y monitoreando en tiempo real, de forma fiel, objetos físicos en una representación digital, podemos adelantarnos a situaciones que van a pasar, porque los podemos estar monitoreando en tiempo real con una paridad 1 a 1. Por eso son gemelos digitales. Son fieles al objeto físico original. Después tenemos un improvement en la parte de la producción. ¿Por qué? Porque no estar moviendo un motor físico obviamente nos permite trabajar más. Es más sencillo mover una computadora que mover todo el motor. Estamos entendiendo que hay muchos beneficios. Y por último, si ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Ahora,
Esto no lo digo yo, no me tienen por qué creer a mí. Lo dice GE. GE ya ofrece este tipo de servicios para poder generar gemelos digitales de motores, específicamente en la rama aeroespacial. Entonces, una vez que hemos entendido cómo funcionan los gemelos digitales dentro de la industria, quiero pasar a hablar de cómo puede funcionar un gemelo digital en el mundo real con personas. Y para esto quiero que me ayuden con una pregunta muy sencilla, a ver quién quiere participar. ¿Quiénes de aquí, que me quiero imaginar todos y todas, que hayan utilizado ChatGPT? Vean todas las manos que levantadas, evidentemente. Ahora voy a hacer una pregunta muy específica. ¿Quiénes de aquí utilizan ChatGPT para que les dé respuestas? Muy bien. ¿Quiénes de aquí utilizan ChatGPT para que les dé preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre pedir preguntas y pedir respuestas? Bueno, primero que nada, que no estamos utilizando esta herramienta. La herramienta está hecha para encontrar patrones. Y los patrones no solamente están para adelante en las respuestas, sino para atrás en las preguntas. Ahora, un ejemplo muy sencillo es el acercamiento que cualquier estudiante puede tener con esta herramienta. Ahora, a mí no me sorprende que cuando un estudiante descubre la inteligencia artificial, utilice esta herramienta para hacer la tarea. Más aún si se les presenta esta herramienta como una caja mágica de respuestas. Si te presento una caja mágica de respuestas, lo primero que vas a pensar es en todas las preguntas que tienes. Es un uso lógico. Pero al menos en mi experiencia, cuando instrucciono a mis estudiantes cómo utilizar esta herramienta, lo primero que les enseño es cómo hacer un gemelo digital de mí, para que tengan una copia digital de su profesor 24/7, que puedan copiar mi currículum, que puedan copiar mi experiencia laboral, mi experiencia educativa, la forma en que enseño, así como elementos propios de ellos para que este docente digital pueda enseñarles mejor. ¿Y saben qué pasa cuando un estudiante aprende a usar gemelos digitales? Bien sencillo, deja de usar ChatGPT para que le haga la tarea. Ya no lo usan para que les haga la tarea, lo usan para que les haga exámenes de prueba, para que puedan estudiar antes del examen con un examen de prueba. Entonces, fíjense cómo el enfoque de la herramienta cambia cuando entendemos el scope completo de su aplicación. Ahora, cuando estamos hablando de gemelos digitales, podemos, y lo mencionamos ahorita, podemos replicar procesos. Y cuando hablamos de procesos, hablamos de perfiles, y es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo podemos hacer un poco de roleplay con gemelos digitales? Muy bien, los gemelos digitales permiten simular roles. ¿Qué podemos tomar como roles? Empleado, cliente, jefe, etcétera, ¿no? Son roles que tenemos, podemos replicar a estas personas. ¿Por qué? Bien sencillo. Cualquier persona tiene un perfil de LinkedIn. Es completamente gratuito, es abierto, es público y podemos replicar estos perfiles para poder acercarnos al criterio de estas personas. ¿Ok? Tenemos aquí emprendedoras. Levanta la mano. Muy bien. ¿Han ido a algún evento de emprendimiento donde los ponen a hacer su pitch para que se los evalúen, se los califiquen y a ver si pasan a una ronda de financiamiento, verdad? ¿La pasan luego? No, ¿verdad? ¿Cómo pueden practicar para que alguien les revise su proyecto? ¿Entre ustedes con su equipo? ¿Generando ceguera de taller? Con nuestros propios conceptos, repitiendo nuestras propias ideas. Pero ¿qué pasaría si podemos generar un gemelo digital de uno de los jueces? Si podemos generar un gemelo digital de alguien de Shark Tank y podemos presentarle nuestra idea, va a tener muchísimo más valor porque va a tener una instrucción analítica. De acuerdo con los parámetros que nosotros le demos, va a replicar estos criterios y nos va a ayudar de una forma increíble. Entonces, esto facilita la predicción de acciones y la evaluación de diferentes escenarios. Entre sus ventajas destaca la posibilidad de tomar decisiones estratégicas basadas en criterios establecidos, reduciendo riesgos en situaciones controladas. Ahora, este ejemplo de hacer un gemelo digital de un Shark, por así decirlo, de alguien que les revise el proyecto, no se limita a esto. ¿A quién de aquí le gustaría poder hablar con su mejor versión? ¿Cómo podemos hacer nuestra mejor versión? Bien sencillo. Toma todos tus datos, toma tu currículum, toda la información extra que necesitas poner, genera un GPT, prográmalo, perfílalo, y esta persona, este gemelo digital, va a ser exactamente igual a ti, pero no va a tener dos cosas. La primera, error humano, y la segunda, emociones. Entonces, podrías estar discutiendo ideas con un gemelo digital cargado con todos tus atributos para obtener respuestas con tu criterio, enfocadas o centradas en la lógica y en la razón.
Son herramientas muy sencillas que nos pueden ayudar a cuestionar ideas, a tener un ejercicio de introspección más robusto y profundo y que a final de cuentas nos ayudan a generar mejores ideas. ¿Se está entendiendo el concepto de los gemelos digitales? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos para poder generar un gemelo digital? Recuerden que estamos hablando de los gemelos digitales en cuanto a perfiles o perfilados, no estamos hablando de los de materiales. Entonces, ¿qué necesitamos establecer primero? Personalidad. Y aquí viene un concepto bien sencillo. Todos aquí hemos interactuado con ChatGPT o con cualquier otra herramienta de Large Language Model. Y cuando hacemos una pregunta, ¿quién queremos que nos la responda? No siempre nos tomamos el tiempo de preguntarnos eso. Vamos a hacer este ejercicio porque a mí me encanta, todos nos podemos relacionar. ¿Alguien de aquí tiene en su familia algún primo o prima medio tonto? Ojo, si ustedes no ubican al primo tonto, cuidado, porque pueden ser ustedes. Cuidado ahí. Entonces, hay un ejercicio que yo hago siempre. Cuando estoy hablando con un modelo de lenguaje y le hago una pregunta, lo primero que me detengo a cuestionarme es, ¿quisiera que mi primo el sonso me diera esta respuesta? Y cuando llego a la conclusión de que no, es cuando digo, ¿sabes qué? Yo le tengo que indicar quién quiero que sea para que me dé esta respuesta. Tendemos a pensar en la inteligencia artificial como esta caja mágica de respuestas. Y como asumimos que nos va a dar la respuesta correcta, no nos detenemos a preguntar quién está dando esta respuesta, de dónde está obteniendo esta respuesta, con qué enfoque nos están dando esta respuesta. Y son algunos de los elementos que nos ayudan a tener una mejor interacción. Entonces, el primer elemento es personalidad. Definir cómo actuará el gemelo en diferentes situaciones. ¿Ok? Esto lo podemos hacer desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Ese es el gran punto. Segundo, comportamiento. Simulación de interacciones basadas en datos reales. Si estás haciendo un gemelo digital de alguien que conoces, puedes hacerlo todavía mejor. ¿Por qué? Porque yo sé cómo se enojó el profesor Rodríguez cuando entregué una tarea tarde. Puedo ponerle, el profesor Rodríguez tiene muy baja tolerancia ante las faltas. El profesor Rodríguez es muy estricto. El profesor Rodríguez es así, así, así. Y fíjense cómo ya no vas a estar hablando con una inteligencia artificial que te genera respuestas. Vas a estar hablando con la respuesta, el estímulo correcto. Si tú le das los elementos adecuados, te va a dar las respuestas que estamos buscando. Después tenemos los datos de entrada. Los datos de entrada son necesarios para poder interactuar con inteligencia artificial, porque recuerden, no tiene toda la información. De hecho, nos permite dar la información. Y aquí es donde entra el factor de los datos de entrada. Es información necesaria para mejorar las predicciones y decisiones del gemelo. Si yo ya hice un gemelo digital del profesor Rodríguez, pues necesito subir la información del curso. Yo tengo toda la currícula del curso. Tengo incluso el libro sobre el cual se va a basar el curso. Es más, alguien del semestre pasado me pasó los exámenes. Casi nunca pasa eso, ¿verdad? Entonces, fíjense toda la información que podemos alimentar para buscar conseguir un criterio lo más acercado posible a la persona real. Y esto lo podemos hacer con nosotros, lo podemos hacer con otras personas, con profesores, lo podemos hacer en el trabajo. Imagínate poder tener un gemelo digital de tu jefe o de tu jefa y poder correr los trabajos que tienes para obtener la opinión. ¿Nos podría ayudar esto? Fíjense qué es lo que estaríamos haciendo. Nos estaríamos adelantando a situaciones, estaríamos prediciendo escenarios, estaríamos generando una optimización de trabajo. ¿Se fijan cómo se mantienen los elementos de un gemelo digital? Entonces, esos son los elementos: personalidad, comportamiento y datos de entrada. Dentro de estos elementos tenemos que definir cuál es el rol. ¿Cuál sería la función principal de este gemelo digital? Porque imagínate que tengo toda la información del profesor Rodríguez, que es una máquina en ingeniería, tiene 2 doctorados y está certificado. Yo lo puedo utilizar para trabajar en algo de ingeniería o para que me enseñe. Entonces, no solamente es definir el perfil, sino el rol. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué quiero que haga? Y aquí les voy a pasar un tip increíble para definir roles. La próxima vez que estén interactuando con cualquier modelo de lenguaje, pero sigamos hablando de ChatGPT como ejemplo principal, la próxima vez que estén interactuando con un modelo, díganle, dame una pregunta antes de cada respuesta. Y bienvenidos al mundo de la consultoría, porque van a haber programado su propio consultor. Un consultor no te dice sí a todo. Un consultor no te dice, qué padre idea, me gusta mucho. No, un consultor te hace preguntas, cuestiona lo que no viste, trata de debatir contigo. Y esto se logra con una instrucción tan sencilla como hazme preguntas. Les recomiendo que lo hagan, es maravillosa la experiencia. Después tenemos las características, poder determinar la personalidad y el comportamiento. De los ejemplos que estábamos platicando, me remito al mismo porque es el más práctico y es el que suelo utilizar más. Cuando diseñamos un gemelo digital de un docente, aquí viene el concepto de
cómo quiero, en cuanto a las características, cómo quiero que sea la personalidad. Quiero que este docente me enseñe con chistes, con canciones, con ejemplos, o que simplemente me diga palabras y solo sus definiciones, que no tenga ningún otro elemento de característica de personalidad. Nosotros podemos programar estos comportamientos y eso es también una gran responsabilidad de nuestro lado. Si nos quedamos con la inteligencia artificial como algo que funciona cuando le pico enter, nuestra postura es total y completamente pasiva. Necesitamos tener un rol activo en la interacción. Nosotros debemos de marcar la pauta. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Cómo quiero que me entregues? ¿Cuándo quiero que me entregues? ¿Cómo quiero que me hables? Si no tenemos nada de eso, pues adivinen qué, la inteligencia artificial solo tiene dos formas de funcionar. O la usas o te usa. Y si no la estás usando correctamente, lo único que estás haciendo es alimentar la base de datos de comportamiento humano. ¿Qué es la base de datos de comportamiento humano? Bien sencillo. ¿Quién de aquí lo primero que hizo con ChatGPT fue pedirle una tarea? Levanten la mano. Pongan atención, fíjense. Alguien llegó y te dijo, existe una inteligencia artificial capaz de hablar como un humano, con la cual puedes entablar una conversación y estar platicando con una máquina, cosa que nunca se había podido hacer en la historia de la humanidad. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? La pusiste a trabajar en esclavitud. Eso dice mucho de nosotros, ¿no? Y yo siempre lo recuerdo, ¿por qué? Porque la primera interacción que tuve con ChatGPT, le pregunté cuál es la diferencia entre tú y Skynet. Y definitivamente ese tipo de preguntas queda en otro bucket de personas que hacen ese tipo de preguntas. Así como hay otro bucket de personas que lo primero y lo único que hicieron es pedir tareas, pedir instrucciones, pedir órdenes y esclavizar. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos ser? Hay que pensar también en el rol que nosotros queremos desempeñar. Y por último tenemos la simulación de escenarios, crear situaciones reales y medir la respuesta del gemelo. Esto se hace calibrando, bien sencillo. Si yo ya tengo una tarea que el profesor Rodríguez me revisó y me calificó mal, le voy a pedir a este gemelo digital que me la revise y voy a calibrar si la respuesta que me da es la misma calificación que el profesor Rodríguez. Esto de nuevo nos transfiere y nos infiere a nosotros una postura activa. No es algo de que nada más le doy enter, tenemos que estarlo iterando constantemente. Hay que buscar tener más involucramiento en la interacción y no ser simplemente, vaya, ChatGPT no es el nuevo Wikipedia, no nada más para meternos a leer. La idea es que podamos tener una conversación, que podamos debatir ideas, que nos cuestione, que podamos dar más contexto. Si lo único que estás haciendo es pedirle respuestas, pues vete a Wikipedia, vete a Google. La idea es que podamos tomar realmente las ventajas que nos da esta tecnología y que podamos sacarle provecho. Créanme, cuando empiecen a hacer estos pequeños cambios, ustedes mismos se van a dar cuenta la gran diferencia que es usar la herramienta al 100 o usarla a medias. Ahora, personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, dentro de los elementos, nos referimos a la creación de un perfil que define cómo actuará en diferentes situaciones. Ya depende de qué uso le queremos dar a este gemelo, si queremos que sean usos aplicados muy específicos o algo más aleatorio, nosotros lo podemos seguir calibrando. Pero también esa es la belleza, que lo podemos personalizar. Es decir, yo puedo tener mi GPT del profesor Rodríguez para que me ayude con la tarea y otro GPT del profesor Rodríguez que me ponga exámenes de prueba. ¿Van a tener el mismo perfil? Sí, pero no tienen la misma personalidad. Uno va a estar más inclinado a ayudarme con la tarea y el otro va a estar más inclinado a retarme con exámenes de prueba. Esto tiene mucho que ver con el entendimiento que tenemos nosotros. And listen up, this is interesting. La inteligencia artificial parece ser lo más avanzado y complejo del mundo y la verdad es que no. Si supiéramos más de cómo funcionamos los humanos, la inteligencia artificial sería muy sencilla. Todo se trata de comunicación. Sabemos hablar, sabemos hacer preguntas, sabemos poner atención, sabemos dar instrucciones, damos órdenes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que tomar esa responsabilidad de nuestro lado. Cuando hablamos del comportamiento es ajustar mediante parámetros definidos que permiten simular interacciones basadas en datos reales. Aquí es donde ayuda mucho este concepto de yo ya interactué con esta persona y tengo elementos para calibrar. ¿Ok? Vamos a agarrar un ejemplo muy específico de comportamiento que sé que les va a servir muchísimo, obviamente para que lo usen bien y no para que hagan trampa. ¿Cómo podemos hacer para que cuando yo entrego un ensayo, mi profesor o profesora no detecte que lo hizo ChatGPT? Pues bien sencillo, ojo, si lo único que estás haciendo es ChatGPT dando un ensayo, enter, pues claro que cualquier persona lo va a leer y se va a dar cuenta. Pero, si tienes un ensayo tuyo y lo alimentas y le dices, copia mi estilo de escritura, y más importante aún, le pides, cada 2 párrafos pon un error de ortografía,
Nadie va a detectar que es una máquina porque adivina qué. Una máquina no tiene errores de ortografía. Esto impacta en cómo percibimos el perfil, cómo definimos la humanidad, cómo definimos la diferencia entre máquina y humano. Y son elementos que nos permiten analizar el problema y no la solución. Es pensar un poco para atrás. O lo que yo defino en mis investigaciones como prompt-oriented behavior. Es decir, cómo cambia nuestro comportamiento cuando estamos utilizando prompting. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a través de la inteligencia artificial, pues básicamente el trabajo está automatizado. Por lo tanto, la parte manual o la parte laboriosa de las respuestas o del trabajo ya no la tenemos que hacer. Pero eso no significa que ya no vamos a tener un rol activo, sino que nos tenemos que enfocar en lo que hay antes. El contexto, las fuentes, la información, los criterios, las posturas, las reglas, las instrucciones, los alcances, las limitaciones. Todo lo que va antes del problema. Eso es prompt-oriented behavior. ¿Cuál es el mejor ejemplo para entender prompt-oriented behavior? Bien sencillo. Levanten la mano todas las personas que utilizan Google. Fíjense bien. Levanten la mano quien tomó un curso de cómo usar Google. Entonces nada más le picamos Enter, ¿verdad? Ok. ¿Sabemos usarla? ¿Cómo buscamos en Google? Con palabras clave, ¿verdad? ¿Y cómo pensamos en todo el mundo? En palabras clave. Cambiamos nuestra forma de pensar gracias a Google. Pero cuando tenemos una herramienta como la inteligencia artificial, como cualquier modelo de lenguaje, y tenemos que pensar como humanos, plantear preguntas como humanos y hablar como humanos, como que es difícil, ¿verdad? Principalmente porque no lo hacemos. Entonces, esto es lo que podemos tomar del comportamiento. Buscar el aspecto conductual de estas interacciones. Ojo aquí, ¿quiénes de aquí? Bueno, vamos a hacer la pregunta más específica. ¿Han visto cómo o han experimentado cómo personas de entre 7 y 14 años cada vez tienen más este problema de que no dicen por favor y gracias? ¿A qué creen que se deba? A Alexa no le tengo que pedir por favor, ¿verdad? A Alexa no le digo gracias. Fíjense cómo en la manera en la que interactuamos con la tecnología modifica nuestra forma de hablar. Tenemos aspectos conductuales que tienen un impacto en nosotros. Y eso es muy importante. Ahora, el comportamiento nosotros lo podemos estar midiendo a través de parámetros. Les decía, si ya hemos interactuado con estas personas en su contraparte física real, tenemos un gran entendimiento. Y después del comportamiento tenemos los datos de entrada, lo que se conoce como el input. ¿Ok? Para que el gemelo digital funcione de manera precisa, lo que necesitamos es alinearlo con datos relevantes. En este caso, como lo hemos estado manejando en los ejemplos, un currículum que proporciona información sobre la experiencia laboral, habilidades y formación de una persona, permitiendo que el gemelo replique mejor sus decisiones y respuestas en situaciones laborales simuladas, basándose en su perfil completo. Ahora, ¿qué es importante entender de estos gemelos digitales? Tienen alcances y limitaciones. El primero es un alcance. El gemelo va a ser tan bueno como la información que le des. Si no conoces tanto a la persona y no puedes dar más datos, pues va a replicar más o menos, pero no va a ser perfecto. Y también tenemos una limitación, y esto es completamente real. No podemos, por favor, mucha atención, no podemos, por cuestiones éticas, profesionales y legales, tratar de generar un gemelo digital para sustituir a una persona. Eso no se puede hacer. Pero ¿saben qué sí se puede hacer? Puedo hacer un gemelo digital de alguien en mi trabajo, de una persona en una posición en mi trabajo, ¿para qué? Para que cuando se vaya de vacaciones no le tenga que estar marcando y me conteste en la playa para resolver algo de la oficina. Fíjense cómo el enfoque de uso y aplicación puede ser malo si se usa para despedir personas, o bueno si sirve para balancear nuestro balance de vida y trabajo. Y esto es algo muy importante porque cuando escuchamos inteligencia artificial en las noticias y las noticias y los encabezados amarillistas, vemos cómo todas las empresas están despidiendo personas. Y los reto a que tomen esta postura de buscar la nota. Siempre vemos notas de cómo despiden personas por usar inteligencia artificial, pero no vemos notas de tal empresa, sus empleados ahora salen a las 5 y tienen una vida más plena y sana porque usan inteligencia artificial. La herramienta es la misma, el enfoque de uso depende de nosotros. Por eso es importante tener una postura activa en esta interacción y no solamente pasiva. Ahora, una vez que tenemos todos estos elementos determinados para nuestro gemelo digital, podemos empezar a interactuar, ya sea con preguntas, con ejercicios o con situaciones programadas para irlo calibrando. Y esa es la idea. Yo sé, y es importante entenderlo, yo sé que no les va a jalar a la primera. And that's the point. La primera vez que hablaste con tu jefe, no le entendiste luego. La primera vez que hablaste con tu profesor o profesora, no le entendiste luego. La primera vez que hablaste con fulanito y fulanita, no se hizo tu amigo luego.
pero a lo largo de todo un semestre, ¿qué pasó? Se convirtió en el mejor profesor o profesora que tuviste. Se convirtió en un gran compañero o compañera de trabajo, o mejor aún, en una amistad para toda la vida que conociste en la universidad. Entonces, es entender esto como un proceso. No es un producto, no es un servicio, es un proceso que se va calibrando, que se va iterando y que se va mejorando con base en la repetición y la práctica. Elementos que están de nuestro lado. Nosotros tenemos que ejercerlos. Ahora, los gemelos digitales impulsan la innovación y el emprendimiento al simular y optimizar procesos en tiempo real. ¿Por qué pudiéramos verlo impactando el emprendimiento? Porque, bueno, no es lo mismo despedir personas en una empresa para utilizar inteligencia artificial a utilizar inteligencia artificial porque no tengo ni siquiera personas en mi empresa. ¿Quién de aquí ha tenido un emprendimiento donde tú eres el de RH, tú eres el de ventas, tú eres el de nóminas, tú eres el de comunicación, tú eres el de Instagram? Todos hemos estado ahí. Imagínate tener una herramienta que te permite, ojo aquí, programar a la persona ideal para el trabajo que quieres. Imagínate que quiero promocionar mi idea de emprendimiento en Instagram. ¿Qué hago? Buscar a alguien que le sepa Instagram. No estás buscando una persona, la puedes diseñar. Quiero a alguien con experiencia en plataformas digitales, que sepa utilizar Facebook, Instagram y TikTok, que tenga este manual de uso que Meta lanza cada año, porque yo le puedo dar datos, donde me va a decir qué es mejor, qué tipo de hashtag, cuántos tipos de caracteres, qué es mejor una imagen, un video o un texto. Todo esto se lo podemos alimentar y voy a tener a la persona específica que quiero que trabaje conmigo. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto control sobre el perfil de las personas con las que queremos trabajar. Y es algo que podemos utilizar muchísimo. Ahora, también manejamos la cuestión de correr ideas con estos modelos. Si yo tengo un emprendimiento, si yo tengo un pitch, puedo probarlo con un perfil, con un gemelo digital, mientras yo le pueda poner pues las instrucciones, ¿no? Y al final de cuentas son bien sencillas de conseguir. Si estoy participando en un programa de emprendimiento, ¿qué creen? Hay bases, hay instrucciones, hay temáticas, hay reglas, hay requisitos. Todo eso, así como está el documento, lo alimentas. No tiene ni siquiera que copiar y pegar. Y este gemelo digital va a tener todos esos elementos top of the mind. Entonces, ¿suena medio complicado? Sí, pero la verdad es que es lo más orgánico. Ustedes ya lo hacen. Ya revisan información, ya revisan instrucciones, ya revisan perfiles. ¿Quién de aquí, después del primer día de clase, poco no te metes a LinkedIn a buscar a tus profesores? Claro que sí. It's there, está gratis, es completamente abierto y público. Ya lo hacemos. Quiero que se den cuenta de cómo son cosas lógicas. Ahora, por otro lado, ¿han tenido entrevistas de trabajo? ¿Cómo se podría aplicar esto con entrevistas de trabajo? Bien sencillo. Voy a aplicar a la empresa X. Bien sencillo. Me voy a LinkedIn y empiezo a filtrar por la empresa y luego personas de RH, hasta que encuentre personas de reclutamiento. Copio sus perfiles, pongo los requisitos de la vacante, subo la información de mi currículum y ahora este gemelo digital va a estar basado en la persona de reclutamiento de la empresa de RH con su perfil, que está haciéndome preguntas sobre los elementos de la vacante específica y que me los va a hacer a mí porque le di mi currículum para que me esté preguntando. As simple as that. Ahora, no se trata de que le resuelva la vida, pero ¿cómo nos preparamos para una entrevista de trabajo? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos en el taxi escuchando música para motivarnos? Oye, ¿puedo practicarlo? Quiero que podamos entender las posibilidades que hay y que no se quedan solamente en dar enter. ¿Ok? Nos quedan 3 minutos y ya para terminar y poder pasar a las preguntas que me imagino que ya estuvieron escaneando para que estén listos, ahorita vamos a empezar. Les quería platicar un poquito de Tálisis. Dentro de Tálisis nos pueden encontrar aquí al centro, tenemos nuestro stand. Somos un ecosistema educativo donde van a poder encontrar educación superior, lenguajes, idiomas, educación médica y también de la temprana edad. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es acercar a través de la tecnología la educación con productos que van desde educación asíncrona, modelos online, en aplicación, en teléfono, en dispositivo móvil, hasta gemelos digitales para poder tener docentes, ¿ok? Poder, este concepto de replicar a una persona digitalmente para que sea quien te dé el curso o quien esté dando la información. Estos son elementos, productos y servicios que hoy en día ya ofrecemos y que nos pueden contactar y si nos quieren visitar al centro, pues más que bienvenidos. Entonces, estamos ya a 2 minutos para entrar a la ronda de preguntas y respuestas. De nuevo, me despido dando mis datos. Me pueden encontrar en LinkedIn y también me pueden encontrar por correo. Cualquier duda o comentario, siempre estoy a un clic de distancia. Y me gustaría que pudiéramos pasar ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Spoiler, no se limiten a gemelos digitales, preguntas de inteligencia artificial en lo general. Soy un super ñoño, este tema me apasiona y no hay nada que me guste más que responder preguntas. Así que, adelante. Muchas gracias, Daniel. Por favor, quédate aquí con nosotros. Regalémosle un aplauso a Daniel.
Vaya, yo sigo sorprendida de toda la información que nos regalan porque nos abren mucho más el panorama. Hoy que hemos enfocado pues todas las conferencias a inteligencia artificial y este tema, te soy honesta, yo nunca había escuchado de los gemelos, entonces qué bueno porque todos aprendemos. Vamos con la primera pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para emprendedores que desean integrar gemelos digitales en sus procesos pero cuentan con recursos limitados? Muy bien. Bueno, creo que lo primero que les recomendaría es trabajar en sus habilidades humanas. ¿Ok? Porque de nada sirve si tienes empleados humanos o empleados digitales que simulan humanos si no sabes ser jefe. A ver, ¿ustedes creen que ser jefe es dar órdenes? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo pulir mis habilidades? ¿Cómo puedo hablar de formas más claras? Nos damos cuenta que interactuar con estos modelos atañe más a las habilidades humanas. Comunicación, liderazgo, delegación, empatía, inteligencia emocional, todos son estos elementos necesarios para poder hacer buen uso de esta tecnología. Entonces, la primera recomendación que haría sería, trata de interactuar suficiente con inteligencia artificial como para que se sienta una extensión de tu trabajo, es decir, un coworker. Yo lo digo todos los días, somos ChatGPT y yo contra el mundo. ¿Por qué? Porque hablo todo el día con esta herramienta. El hecho de que podamos familiarizarnos lo suficiente, y más si podemos estar creando GPTs que podemos llamar con una arroba y en una misma conversación tener a 3, 4 agentes trabajando al mismo tiempo con nosotros, eso es lo que hace falta. Entonces, esa sería mi recomendación. Utilizar más la herramienta, programar GPTs y tratar de tratarlos como empleados, compañeros de trabajo o coworkers. Exactamente. ¿Y de qué manera los gemelos digitales pueden integrarse con sistemas, por ahí en la pregunta, gracias, de inteligencia artificial, que bien nos decías, ¿no? Van de la mano, y análisis predictivo para optimizar la toma de decisiones estratégicas en empresas de alto crecimiento? Uy, excelente. Bueno, en la toma de decisiones nos vamos a ir un poquito más para arriba, pero el análisis predictivo se puede conectar también, ahí les va. Imagínate que puedas tener a un gemelo digital como vendedor, pero con un perfil diferente de venta, ¿ok? El producto puede ser el mismo, pero no se lo vende igual al cliente tipo A, cliente tipo B y cliente tipo C. Entonces, yo puedo poner una pauta en cualquier plataforma de social media y con este concepto del call to action, que escanee el código QR o dale clic, etcétera, los puede mandar de acuerdo a la pauta que yo haya puesto al tipo de vendedor adecuado. Es decir, si tengo un vendedor que programé para que le hable a personas de un rango de edad, voy a programar esta pauta para que esté enfocada a personas de un rango de edad. Y esto nos puede ayudar a tener acciones mucho más específicas y no reactivas. Pero en el caso de análisis predictivo y toma de decisiones, pues bienvenidos a la realidad de que cualquier análisis puede hacerse con inteligencia artificial. Tú puedes tomar un Excel, alimentarlo, lo va a analizar. Un Word, alimentarlo, lo va a analizar. Un PDF, alimentarlo y lo va a analizar. Entonces, imagínate que en lugar de tener que tratar con una persona un tema a la vez, puedas tratar varios. Por ejemplo, no voy a ir con mi jefe a decirle, jefe, ¿qué le parece la presentación que hice? Voy a decirle a mi GPT, revisa la presentación de acuerdo con la minuta de la sesión que tuvimos, porque aparte la grabé con inteligencia artificial y te pasé el transcript. Y aparte de eso tengo los elementos que el cliente nos pidió. Tengo los elementos que tú como jefe me pediste, dame la opinión de todo esto junto. Más allá de, está padre mi presentación. No. Dame un criterio. Tenemos que programar criterios y en la toma de decisiones nos puede ayudar muchísimo. Entonces, teniendo claridad de la información que queremos alimentar y claridad de las preguntas que queremos hacer, podemos mejorar la toma de decisiones. Sí, entre más elementos le brindes, también las respuestas y la asesoría o la ayuda que te puede brindar es mucho mejor, ¿no? Ahora, considerando justo la evolución de los gemelos digitales, ¿cómo pueden aplicarse? Ya veíamos ahí a los emprendedores en los sectores de logística, que me parece que esto es muy importante porque justo una empresa, ¿no? En la forma en la que pueden operar. Manufactura para anticipar fallos operativos, ¿esto sería posible? Excelente. Primero que nada, para poder visualizar un fallo operativo necesitamos encontrar un patrón. ¿Qué les dije que hace la inteligencia artificial? Buscar patrones. Entonces, esto se puede hacer desde escenarios hasta bases de datos. Y también llega un concepto ya muy conversacional. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí, levantan la mano, han usado Excel? Muy bien. Vamos a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos menús y botones hay arriba? Muchísimos. Vamos a decir que todos, porque son muchísimos, ¿verdad? Sí. Todos hemos usado ChatGPT. ¿Cuántos menús tiene? Ah, caray, no tiene menús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los productos o las plataformas de inteligencia artificial tienen algo que se conoce como Conversational Interface o una interfaz conversacional, donde si tengo una duda, la pregunta. Si quiero hacer algo, se lo digo. Si estoy buscando algo, lo puedo escribir. Entonces, imagínate que
dejamos de pensar en fórmulas de Excel y empezamos a pensar en preguntas. Entonces imagínate que tú tienes tu Excel y no estás pensando en if y paréntesis y not, izquierda, no. Empieza la conversación y le dices, tomando en cuenta la información de producción de los últimos 12 meses y quitando el 10% mayor y el 10% menor para quedarnos con los datos medios, dime cuál mes vendió más de qué producto y dime cuál es el ajuste que tengo que hacer para que esto se resuelva. Y de nuevo, fíjense cómo lo planteé, como una pregunta conversacional. Claro. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Buscar patrones. ¿Siempre le va a atinar? No. Y ese es el punto. Tenemos que hacer las preguntas de una mejor forma o dar la información más limpia. Porque que te den un Excel no significa que lo vas a entender. Si a nosotros nos pasa, a la inteligencia artificial también. Entre más específicos seamos, entre más datos demos, mejor respuesta vamos a tener. Entonces, esa es una forma muy sencilla de poder utilizarlo. Hacer consultas directamente con Excel, ya sea a través de Microsoft 365, que ya tiene Copilot, o con una extensión dentro de Chrome, y poder hacer una consulta a un Excel en lugar de una fórmula. Hacerle preguntas a un Excel. Quédense con esa idea porque está increíble. Que no te resuelve la vida, te resuelve situaciones que se pueden presentar. Exacto. Piensen en esto. No hay nadie en tu trabajo que te resuelva la vida. Te resuelven un problema, que te aliviana la vida. La inteligencia artificial es igual. Dejemos de pensar en la inteligencia artificial como el OnePlus Ultra y pensemos como una extensión de nosotros. Si yo soy OnePlus Ultra, la respuesta es de OnePlus Ultra. Si yo no soy OnePlus Ultra, tengo que hacer trabajo en mí para que pueda exponenciarse. Exactamente. Vamos con la última pregunta. ¿Es posible aplicar la tecnología de gemelos digitales en micronegocios como un puesto de tacos o una tienda que vende cargadores y micas para celulares? ¿Cómo podría beneficiarles en su operación diaria y en la toma de decisiones? Bueno, en la operación diaria y en la toma de decisiones ahorita les voy a decir, pero si estamos hablando de estos estos ejemplos, son principalmente productos que tienen una interacción con el cliente directamente. Entonces, vamos a ser muy honestos. ¿Es fácil contratar personas que sepan vender? ¿Es fácil contratar vendedores? No es fácil. ¿Es barato capacitarlos? No es barato. ¿Es rápido? Tampoco. Pero ¿qué pasa si podemos programar un gemelo digital de nuestros clientes? Es decir, mi cliente ideal, mi cliente promedio y mi cliente más difícil. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a permitir interactuar de entrada, escrito o con audio, porque ya la versión del celular te permite activar el micrófono, entonces puedes estar hablando. Entonces imagínate poder poner a una persona a que trate de vender cualquiera de estos productos con cualquiera de estos 3 clientes para mejorar sus capacidades de venta. Si alguien de aquí ha trabajado alguna vez en la línea de venta, sabrán lo molesto y frustrante que es cuando un cliente te hace una pregunta que no sabe responder y se te fue la venta. ¿Cómo te preparas a eso? Pues practicando, generando escenarios, prediciendo, replicando. Y ahí es donde puede entrar. Pero para la toma de decisiones y la operación diaria, aquí tenemos otro elemento. En la operación diaria, siempre y cuando tú hagas un corte de información, es decir, tengo un Excel, todos los días hago corte del Excel. Si tú lo alimentas, todos los días te va a dar el mismo parámetro. Entonces imagínate que con este gemelo digital yo le estoy preguntando, o yo lo programé para que sea, digamos, mi gerente de tienda. Okay. Y a este gemelo digital yo le quiero hacer preguntas bien directas. ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo estuvo la semana y cómo estuvo el mes? Si yo todos los días le alimento el Excel del corte del día, puedo hacerle estas preguntas y me va a decir, hoy nos fue bien, pero peor que ayer, porque ayer vendimos más. De hecho, esta semana vamos mejor comparado con la semana anterior. ¿Por qué? Porque yo le estoy subiendo todos los días la información y tiene el concepto recurrente, una red neural recurrente que le permite mantener una narrativa coherente y una memoria establecida. Entonces, mientras yo esté alimentando la información constantemente, voy a poder tener esta respuesta constante y diaria. Pero también para la toma de decisiones tiene un impacto, porque aquí es donde podemos encontrar, oye, ¿y qué pasó la semana pasada que vendí más que esta semana? Y depende qué datos le demos. Claro. Pero imagínate que le pregunto, oye, la semana pasada vendí más que esta semana, ¿por qué será? Sin que yo le dé más datos, me va a decir, pues es que esta semana no abriste el lunes. Ah, mira, yo no le había dicho, esta semana hubo asueto. Lo determinó porque en la información que le di, el lunes no hubo venta. Entonces, este análisis y esta toma de decisiones la podemos estar viviendo en tiempo real, todos los días, pero muy importante, depende de la información que nosotros le demos. Ahí está la clave, ¿no? Parte de eso. Dani, muchísimas gracias por abrirnos más el panorama. Por favor, regalémosle un aplauso, porque ahora también ya podremos crear a nuestro gemelo digital de una mejor forma. Y como decíamos, y ahí sí coincidió conmigo, no nos resuelve la vida, pero sí resuelve las situaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos y recuerden, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Alguien que use inteligencia artificial te lo va a quitar. Gracias. Y aquí está con nosotros Yasmín Solar, vicepresidenta de la Comisión de Innovación, para que nos regale unas palabras, por favor, Yasmín.
Daniel, muchísimas gracias por la impartición de esta interesante conferencia, que tengo la certeza que a todos los asistentes les va a ayudar mucho a cambiar un poco la mentalidad de cómo visualizar la inteligencia artificial. Como lo decías, no va a quitar empleos, al contrario, es un soporte, es una herramienta más para que nuestras empresas crezcan. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Regalémosle un aplauso más fuerte, por favor, a Daniel. Gracias, Yasmín. Por supuesto, y ahí está, de verdad que cada una de estas conferencias nos permite abrir más el panorama, entender mejor las situaciones, y yo me imagino que para ustedes que buscan emprender les ayuda a tener mejores herramientas. Así que sigan con nosotros, y hace ratito les preguntaba si ya habían comido y algunos me dijeron que no, ¿verdad? Tienen la oportunidad todavía de acudir a nuestra zona de comida donde están todos los food trucks. De mi lado izquierdo ustedes pueden darse un tiempecito ahora que terminó nuestra conferencia mientras nos preparamos para la siguiente, porque el tema también es muy, muy importante. Estará con nosotros Patricio Castillo, él es director de Nearshoring de BBVA México, para hablar acerca de las oportunidades a través del Nearshoring. Así que tienen unos minutos, en breve nos vemos por acá, coman algo y regresamos para seguir platicando de todas estas herramientas.